El PIT-CNT te quiere expropiar la jubilación. Hago este video para concientizar, porque me parece increíble que desde la central sindical se estén juntando firmas para sacarle el ahorro a los trabajadores. A esto se le suma que Carolina Cose, actual intendente de Montevideo y candidata a presidente, apoya esta propuesta. Explicaré por qué esta propuesta es nefasta, esperando que no nos pase como a los argentinos en 2008, cuando en el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizaron las pensiones, afanándose la plata de los jubilados. Vamos por partes con lo que plantea el PIT-CNT, para ir entendiendo por qué esto es un espanto. El plebiscito es para modificar el artículo 67 de la Constitución. El primer inciso de la propuesta establece que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro. Ya empezamos mal. Las jubilaciones por supuesto que son susceptibles al lucro. Cuando vos estás trabajando, probablemente lo hagas por lucro, por generar ganancias. Pasa lo mismo cuando invertís en tu jubilación. Cuanto más austero seas y mejor inviertas, más alta va a ser tu jubilación. Y está perfecto que sea por lucro. Es tu plata. Tenés todo el derecho del mundo a buscar maximizar las ganancias para estar tranquilo en la vejez. Si vos querés invertir en un fondo de ahorros, en un plan de seguros o en criptoactivos, estás en tu derecho. Es tu plata, no de los políticos. En la propuesta de plebiscito se establecen varios principios que organizarían al nuevo sistema. Se establece la universalidad y afiliación obligatoria. En otras palabras, no podés escapar. El Estado crea un monopolio previsional. Te saca tu plata y no podés hacer nada. Te tenés que aguantar y permitir que los políticos de turno manejen las jubilaciones. También se establece la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Esto significa que según la voluntad de los administradores de turno pueden mover la plata de las jubilaciones de un lado a otro según las conveniencias electorales, no solo manteniendo la estafa estructural de esquema Ponzi que implica el sistema previsional uruguayo, sino que también se profundiza. Entendámonos, no dan los números. Una quinta parte del país trabaja en negro. Hay cada vez más viejos, menos niños y emigran más personas. El Estado es como un mono con metralleta. Y en vez de sacarle el arma, le quieren dar un cargador lleno. El inciso 2 de la propuesta de plebiscito establece lo peor de toda la propuesta. Leamos. El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibido el sistema de ahorro individual con destino jubilatorio. Chau, nos fuimos a la mierda. Libertad o con gloria morir. Esto es una locura. Pongamos en contexto, cuando te descuentan los aportes jubilatorios del sueldo, van al Banco de Previsión Social, BPS. Si sos afiliado de una FAP, esa plata se vuelve a transferir a la administración privada. Actualmente en Uruguay existen 4 FAPs, las cuales están hiperreguladas. La ley 19.713 establece diversas limitaciones a las inversiones, procurando que sean lo menos riesgosas posibles. Esto se tradujo, por ejemplo, en que las AFAPs invierten principalmente en instrumentos de deudas emitidos por el propio gobierno uruguayo, pudiendo invertir solo hasta la mitad de los ahorros en el sector privado. O sea, de la plata que vos aportás, solamente la mitad puede ir al sector privado, el resto en el Estado. Bien, siendo estos también limitados, la capacidad que vos tenés de invertir en el sector privado. ¿Por qué? Porque no se puede invertir más de un 15% del ahorrado en el exterior. O sea, si vos, por ejemplo, querés invertir en Argentina, Panamá, no podés. Por más de un 15% no podés, no tenés esa capacidad. Además de que también está el tema de las regulaciones, por lo cual todo te lo controla la FAP, básicamente. Que además son 4, y volvemos a repetir, hiperreguladas. Estas trabas legales, que son solo algunas, imposibilitan que los trabajadores sean los dueños de su dinero. Las discusiones parlamentarias del último año muestran la tendencia de la política a la nacionalización y estatización de las jubilaciones. Se desprecia lo que se considera especulación, tratando como idiota al trabajador. Nos dicen que somos incapaces de elegir a dónde queremos que vaya nuestra plata. Pero sigamos con el plebiscito. En los incisos 3 y 4 se plantea que la pensión es un derecho para quien no llega a la jubilación y que las jubilaciones serán adecuadas y suficientes. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es suficiente? ¿Qué se considera una jubilación adecuada y suficiente? Eso es decisión de los políticos de turno. Andá a saber. No está establecido. Bien.
En el punto 5, lo que se establece es que el sistema se financiaría a través de las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por la ley, además de la asistencia financiera que deberá proporcionar el propio Estado. O sea, además de sacarle todos los incentivos para poder ahorrar a tu jubilación, además de prohibir la poca posibilidad que tenemos de elegir actualmente, también se le suma que si el sistema previsional quiebra, se requiere más y de más rescates del Estado. Esto es un Mides 2.0, es un desastre en todo sentido. Es una idea propia del comunismo populista más nocivo. En el punto 7 del plebiscito, el último, se determina el derecho a la jubilación a los 60 años, derogando la reforma jubilatoria del actual gobierno, que lo establecía por el tema de la reforma, con el pasar de los años, que llegaría a los 65 años por el tema de que aumenta la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Este documento es propio de una mente demente. Es una lista de deseos que utiliza la palabra derecho para justificarse. El problema del sistema actual es que es una estafa piramidal iniciada el siglo pasado. Uruguay es un país envejecido, aumenta la cantidad de jubilados y no alcanzan los aportes de los trabajadores. En Uruguay nunca tuvimos un sistema de previsión social que priorice el ahorro individual. Nunca se le tuvo consideración al ciudadano. La política institucionalizada trata al uruguayo de pie como idiota. No podemos elegir de qué manera aportar a nuestro propio futuro. No podemos elegir cuándo sacar nuestra plata. Así que si a los 50 y tantos te quedaste sin empleo, no llegas a los aportes, bueno, chau, jodete, te quedaste sin jubilación. No estamos aportando nada para nosotros. Es un impuesto nomás. Actualmente sustentamos un sistema deficitario, excesivamente burocrático que justifica el control político. Siempre fue así. Y lo va a seguir siendo mientras no entendamos el problema. Las jubilaciones nunca han sido una prioridad en Uruguay. Por eso el sistema está condenado a la quiebra. Los políticos vendieron el cuento de que es un sistema de ahorro. Pero no es así. Los trabajadores financian el sistema y los jubilados reciben las prestaciones. Cuando aumenta la cantidad de personas de la tercera edad, el déficit aumenta, o sea, la deuda. La capacidad del sistema de solventarse, lo que significa que el sistema no es sostenible. Y no solo que no es sostenible, sino que con este discurso de igualarnos a todos, las jubilaciones de hoy en día son una miseria. Si pretendemos darle prioridad a las jubilaciones, debemos entender que el problema no es aislado. Responde a una lógica colectivista y dirigista de la sociedad, negando continuamente la libertad de acción y decisión de los individuos, quienes debiésemos ser los soberanos de nuestra propia vida y electores de nuestro destino. Contexto. En Uruguay las pensiones nacen en 1826, cuando el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata le reconoce el derecho a beneficios a los libertadores de 1825, o sea, el poder político se votó beneficios para ellos mismos. Luego, en 1829, esos beneficios se amplían a militares y se va descubriendo, experimentando y expandiendo el sistema. En el siglo XX se crean las cajas y va evolucionando el sistema hasta lo que es al día de hoy, manteniéndose el mismo problema. Siempre se pretendió organizar a la sociedad y ampliar la cobertura de la mano de la expansión del Estado y el poder político. Esto se traduce en la inevitable expansión del gasto, el inevitable aumento de la deuda y la inevitable generación de redes clientelares dentro de los entes públicos y autónomos frutos de un modelo centralizador. Y estos problemas de expansión de la influencia política los vemos en todos los ámbitos donde interfiere el Estado, generando descoordinaciones en el mercado, que somos nosotros, lo cual se traduce en que nos prohíben ser capaces de elegir nada, los incentivos al ahorro desaparecen y se descree el sistema al mismo tiempo que te es extirpado el fruto de tu trabajo. Todos los problemas históricos de este modelo encuentran su punto más desquiciado en la propuesta del PIT-CNT. Centralizadora, monopolizadora y comunista. Que salga una propuesta así implicaría la perdición para nuestro país. Y no estoy exagerando, esto es un delirio. Estamos mal. Lo que nos sacan para la jubilación desaparece entre la burocracia y la pelea política. Cuando sale una reforma es un parche para tirar la pelota para adelante. Es momento de que seamos los dueños de nuestra vida.
La propuesta del PIT-CNT es un manual de hacia dónde no ir. Lo que hay que hacer es ir en la dirección totalmente opuesta. Achicar al Estado y darle prioridad a las jubilaciones, que es la plata que los políticos se llevaron en el camino. Una reforma previsional lleva tiempo, porque cada persona que es obligada a entrar al sistema cae en la estafa. Los más jóvenes tenemos tiempo para zafar si logramos pelear por nuestra libertad. El plebiscito que plantea el PIT-CNT no plantea ningún debate democrático, plantea un modelo más autoritario que el que nos impusieron en la dictadura. Lucha por tu libertad.